pasado viernes comenzó el llamado secuestro del presupuesto de Estados Unidos. Aún así, y contra todo pronóstico, la bolsa de Wall Street sigue operando con resultados optimistas. Para conversar al respecto, nos encontramos con Roberto Silva, analista de Capital Effects. Buenas tardes, Roberto. Hola, ¿qué tal, Antonella? La primera pregunta es si en términos generales, ¿cuáles son los impactos que podemos ver sobre la economía norteamericana? Bueno, dado este nuevo paquete o programa de recorte o de austeridad, por decirlo de alguna manera, que básicamente consta en un recorte automático del gasto de gobierno, que es por un monto aproximado de 85.000 millones de dólares, lo que entre paréntesis representa más o menos un 2.3% del presupuesto. Me parece que los efectos, si bien en el corto plazo y probablemente entre los 10 y 30 primeros días, deberían ser negativos y tiene que ver un poco con el timing que se tome en los mismos ciudadanos que se ven afectados en absorber este cambio. Pero en términos generales y mirando un poquito más en el largo plazo, a mí me parece que no es negativo, o sea, en el sentido de que si hoy día Estados Unidos está trabajando por un lado, empezando a retomar la senda del crecimiento y por otra parte, tratando de hacer de alguna manera un poco más sostenible su nivel de deuda y déficit, me parece que estas son las medidas que tienen que tomar. Ahora, de que a mí no me cabe ninguna duda de que el cambio es radical, sí, y por cierto, el gobierno de Obama ya adelantaba que cerca de 1 millón de ciudadanos americanos iban a perder el empleo. Pero a mi juicio yo veo que es algo que es casi necesario y creo que en la medida que empiezan a pasar los días deberíamos ver algunos ajustes en que lo que a mí me parece que va a pasar es que van a ser un poquito más graduales estos recortes. ¿Podemos decir que se trata de una activación sorpresiva o más bien algo que los mercados ya tenían descontado? Mira, personalmente, primero me gustaría dar mi visión personal. A mí me sorprendió. Yo mirando un poco la historia, cómo ha sido lo que fue hace muy poco el precipicio fiscal, yo pensé que se iba a llegar a algún acuerdo y que se iban a evitar, lo que a mi juicio era negativo. Yo sigo pensando en que es necesario que Estados Unidos comience a hacer ajustes en la línea de la austeridad. Pero a nivel de mercado yo creo que pasaba algo similar, pero esta vez pasó algo un poco curioso, que tiene que ver con que los mercados no vimos reaccionar una baja o no vimos un pesimismo muy profundo, digamos, y yo creo que tiene que ver con que hoy día Wall Street empieza a ignorar de alguna manera a los políticos estadounidenses. Creo también que este tema concreto tiene más que ver que con un problema financiero o económico, con un problema político que ya hemos visto que viene acarreando cierto tiempo a Estados Unidos. ¿Este recorte presupuestario se trata de un recorte ignorado por los mercados, dado los máximos que alcanzó recién el Dow Jones, o es una tendencia, esta tendencia se va a seguir viendo? Claro, bueno, hemos visto este último mes, específicamente hemos visto un rally bastante alcista y bastante optimismo en Estados Unidos, pero que tiene que ver no con casualidades, sino que tiene que ver con datos un poco más sólidos, con datos macroeconómicos. Hemos visto mejoras en el sector inmobiliario, donde vimos un aumento importante en la venta de casas en enero. Hemos visto también mejoras en el nivel de empleo y también las ventas minoristas, que están representadas en gran medida por la venta de automóviles, también ha tenido un repunte más o menos importante. Por lo tanto, creo que los fundamentos hoy día que tiene Estados Unidos para decir que va en la senda de la recuperación pesan más, digamos, que el mismo recorte o el mismo efecto negativo que puede generar este recorte. Perfecto. Lo mencionamos antes y hablamos del largo plazo, pero ahora, ¿cuáles son los efectos inmediatos que podemos ver en el corto plazo? Mira, yo leí una encuesta que se hizo en donde decían que 2 de cada 3 ciudadanos norteamericanos pensaban que el efecto iba a ser negativo. Tengo algunas dudas. ¿Por qué? Porque los últimos datos, de hecho el último dato relacionado a la confianza que hoy día tienen los ciudadanos norteamericanos salió positivo, es decir, no están viendo que el efecto puede ser muy negativo, pero a mí me parece que también hay un factor que pondera ahí que tiene que ver con la expectativa o la esperanza que tenemos varios, en que este recorte automático de gastos se va a ajustar y se va a hacer de alguna manera un poco más gradual, o sea, es decir, el cambio no debería ser tan radical y eso probablemente lo vamos a ver en las próximas semanas. De no ocurrir eso, sí creo que en el corto plazo podríamos ver un efecto en donde se podría ver los próximos datos macroeconómicos relacionados al consumo y en general a las expectativas, sí podríamos ver una corrección a la baja. Pero insisto en el tema de las bolsas y en general Wall Street, creo que hoy día las empresas, nosotros si miramos hoy día el Standard & Poor's o el Dow Jones, nos podemos dar cuenta que las empresas que ponderan en su mayoría estos índices son empresas que no dependen en gran medida de la economía estadounidense. Son empresas muy grandes como Coca-Cola,
empresas como Alcoa, empresas que dependen en un 70-80% de sus negocios internacionales. Por lo tanto, en los datos duros, a mí me parece que el rally, en la medida que los fundamentos macroeconómicos de Estados Unidos se mantengan positivos, el rally en Wall Street lo deberíamos continuar viendo. Perfecto. Y por último, hablemos del dólar. ¿Qué impactos podemos esperar, sobre todo acá en Chile, frente a la paridad dólar-peso? Mira, en el dólar, bueno, lo hemos visto en las últimas semanas, el dólar ha estado muy fuerte en relación a sus principales pares. Ahora tiene que ver con que, por ejemplo, con el euro, la situación de Europa hoy día, a mi juicio, es bastante más complicada que la que había Estados Unidos. Tienen un problema político que ya lo sabemos, de hecho lo conversamos en relación a Italia. Los datos siguen siendo no muy alentadores en relación al crecimiento. Por lo tanto, monedas majors, que le llamamos nosotros, como la libra, el otro caso también es Inglaterra, que no ha tenido un desempeño muy positivo, el dólar lo hemos visto con una fortaleza más o menos importante. Ahora, en Chile seguimos viendo nuestro peso chileno muy fortalecido, a pesar de que ha habido aversión al riesgo y que podríamos haber esperado un rally un poquito más alcista en el dólar aquí, valorizado en peso chileno. No ha sido el caso. Lo máximo que lo vimos fue niveles de 4.75.5 y hoy día ya hemos vuelto a niveles más cercanos a 4.70. Yo sigo pensando que en Chile el dólar sigue dependiendo de los fundamentos de nuestra economía y obviamente el diferencial de tasas que nos sigue favoreciendo bastante. Perfecto, Roberto. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a ti, entonces. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.